Embriología del tracto gastrointestinal, parte 2. En esta oportunidad, como se vio la vez pasada, vamos a hablar lo que es la parte de páncreas. Páncreas exocrino. Esto es lo que vamos a hablar. Páncreas exocrino. La que está meramente implicada en el tema digestivo. Meramente eso. Estos son los tópicos que vamos a tocar: embriología, histología, fisiología y anatomía. Entonces, ¿cómo yo tengo que entender de dónde nace es el páncreas? El páncreas va a nacer primero del intestino primitivo anterior. Tenemos que seguir ahí. De ahí no nos movemos. Entonces, acá voy a tener primero, a partir de este tallo hepático, recordando un poco, a partir del tallo hepático, salía lo que es la yema pancreática ventral. Y al otro extremo sale lo que es la yema pancreática dorsal. Entonces, estas dos yemas pancreáticas van a estar separadas en una primera instancia, en lo que es la cuarta semana. Y en la cuarta semana es que voy a tener esta disposición. Recuerden que a partir de la quinta semana se va a dar la rotación del intestino anterior. Entonces, tengo que entender de que esta separación me va a permitir diferenciar un poco. En la yema pancreática dorsal, que va a ser esta de acá, la dorsal, va a conformar lo que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Y a su vez va a tener el conducto accesorio, En cambio, la yema pancreática ventral va a tener lo que es el conducto principal y va a formar lo que es el proceso uncinado y la parte de la cabeza, su parte inferior. Esto es el caso de la cuarta semana. ¿Y cómo se va a desarrollar? A partir así. Tengo que entender de que la rotación, a ver, quiero ver si se me logra ver, es para explicarle un poco la rotación del intestino anterior. Entonces tengo que entender de que el intestino anterior va a estar así. En la cuarta semana. Estar anterior, cefálico, caudal, anterior, posterior. Ya. Entonces tengo que entender de que va a rotar hacia la derecha. Va a rotar. Va a ser 1, 2, 3. En esas tres rotaciones, miren, 1, 2, 3, va a jalar lo que es toda la parte de las yemas pancreáticas, las va a jalar, porque recuerden que está así, tengo que imaginar un poquito, está así. Entonces gira 1, 2 y ahí ya se mantiene. Y en la tercera es cuando ya le jala hacia el espacio retroperitoneal. Acá es lo que tenemos esto, es lo que nos termina. Es el resultado final que debemos tener. ¿Cómo es el resultado final? Las dos yemas en posterior y lo que es ya parte del tracto gastrointestinal propiamente dicho. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero, nacen las yemas pancreáticas, después se da la rotación intestinal y en la rotación intestinal se van a fusionar las dos yemas pancreáticas, la dorsal y la ventral, y se va a hacer retroperitoneal. Se va a hacer retroperitoneal, porque acá ya es intraperitoneal. Y en la rotación intestinal, en eso que lo jala hacia posterior, se va a hacer retroperitoneal. Ese proceso se llama retroperitonealización. Es por eso de que el páncreas, algunos autores lo consideran como un órgano retroperitoneal secundario. ¿Qué quiere decir? De que primero fue intraperitoneal y a lo largo de la embriogénesis, de la organogénesis, se ha hecho retroperitoneal. ¿Y dónde termina? Posterior a la bolsa omental. Ahí es donde termina. Posterior, perdón, a la bolsa omental. Acá lo que les había es lo mismo. Acá tenemos el páncreas, acá tenemos el hígado, acá tenemos el vaso. Entonces, como ven, acá ya el páncreas es intraperitoneal. Es intraperitoneal. Entonces, una vez que esta es la mitad de la rotación, una vez que se acaba la rotación del intestino, ya termina por ser retroperitoneal.
termina por ser retroperitoneal y todo se pone en su lugar. Acá tenemos otra vista, esta es una vista sagital de cómo se fusionan los dos conductos, cómo se fusionan lo que son las yemas, esto como les había mencionado, va a girar hacia la derecha. Entonces, hacer la rotación va a ser 1 y va a ser 2. En la primera, generalmente, que es cuarta, quinta semana, la primera rotación va a fusionar las dos yemas. En la segunda rotación, lo va a jalar hacia retroperitoneal, hacia posterior, y en la tercera rotación es cuando ya se vuelve retroperitoneal. Ahora tenemos, ¿ve? La secuencia, en la quinta semana, ya tenemos las dos yemas pancreáticas. Acá tenemos con sus dos conductos, la ventral y el dorsal. El dorsal habíamos mencionado que tiene el conducto principal y el ventral va a tener el conducto accesorio. Entonces se van a fusionar. Después entre la sexta y séptima semana vamos a tener así. Y va a terminar en la octava semana con los dos conductos fusionados, las dos yemas fusionadas y en su ubicación retroperitoneal. Ahora, una vez entendido la parte embriológica, vamos a entender un poco lo que es la forma histológica del páncreas y cómo yo sé qué células va a tener el páncreas. En primer lugar, como les había mencionado, esto es puramente páncreas exocrino. ¿Y cómo yo voy a distinguir la parte exocrina y endocrina acá en una lámina? La voy a distinguir por estos de acá. Todo esto que vemos es el lóbulo pancreático. Todo esto es el lóbulo pancreático. Este de acá son los conductos intercalares. Y acá, este es el conducto principal. Y acá en el lóbulo vamos a tener los acinos pancreáticos, que son estos de acá, se diferencian sus células, el acino pancreático con el islote de Langerhans. Esta va a ser la principal diferencia entre el páncreas exocrino, que generalmente es un 90%, y el páncreas endocrino, que va a representar cerca de un 10% de la masa total. Acá tenemos una visualización esquemática más de cerca, donde vemos las células acinares, así se llaman, células centroacinares, porque iban a tener una forma piramidal. Y esta forma piramidal se va a caracterizar porque a más cerca del lumen van a haber más de estos gránulos. Estos gránulos van a contener las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas se van a dividir en dos tipos. Las inactivas, o también llamadas simógenos, y las activas. Eso no. Los simógenos son más que todo esto que ven acá. Todo esto son, en su gran mayoría, vesículas de enzimas simógenas. Todo esto es lo simógeno. Y acá tenemos lo que son los ductos, los conductos pancreáticos. Los conductos pancreáticos se van a diferenciar también, porque acá en esto, tengo que ayudarme de esto, en la parte más distal, o sea, en la parte de la cola, es estas células ductales van a tener una forma cuboide. Van a tener una forma cuboides y pasando a lo rectangular, a lo columnar. ¿Y por qué va a ser así? Porque acá tengo que acordarme de que como las células acinares pancreáticas van a secretar las enzimas digestivas, las células ductales van a secretar bicarbonato y agua. Van a secretar bicarbonato y agua. Eso es lo que van a hacer. ¿Y por qué va a haber esta diferencia de epitelios? Porque mientras más columnar es, va a tener mayor capacidad de secreción de bicarbonato y de agua. Entonces, mientras más proximal se hace, las células se hacen más cuboidales y van a secretar menos bicarbonato y más agua. En cambio, mientras es más distal, va a secretar más bicarbonato y menos agua. Así. Acá tenemos una lámina más detallada, más de cerca, como vemos. Todo esto son las células centroacinares. Células centroacinares. Esta de acá va a tener una forma piramidal. Y acá ven unos pequeños puntitos. Esos puntitos son vesículas. Vesículas que contienen las enzimas pancreáticas digestivas. Y estos de acá van a ser las células ductales. Las células ductales van a, como su nombre lo dice, van a ser parte de los ductos pancreáticos.
Y como ya les he mencionado, van a secretar bicarbonato y agua. ¿Y para qué me va a servir que secreten esto? Es más que todo para proteger estas enzimas del jugo gástrico. Es para proteger las enzimas del jugo gástrico. Porque el jugo gástrico no va a permitir el buen accionar de las enzimas pancreáticas. Y por eso es que se secreta bicarbonato, para neutralizarlo. Y acá lo que mencionamos es un páncreas. Acá tenemos los lóbulos pancreáticos. Entonces, lóbulo pancreático, lóbulo pancreático. Esto de acá son grasas. Esto de acá es una célula grasa. Es un hepatocito. No, miento. Es un adipocito. Es un adipocito. Esto es una vacuola de grasa. Y acá lo que tenemos, el islote de Langerhans. El islote de Langerhans, como van a ver, como ven, va a tener diferente coloración y va a tener diferente disposición. Eso ya pertenece a páncreas endocrino. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Primero, el islote de Langerhans va a ser así, de esta forma, con sus células ahí, células alfa, células beta, células delta, células gamma, todo está acá. Y acá tenemos lo que son las células centroacinares. Las células centroacinares que van a secretar las enzimas. ¿Hacia dónde? Hacia los ductos. Los ductos van a tener las células ductales y van a secretar bicarbonato. Van a secretar bicarbonato. Y todo esto, ¿a dónde van a derivar? A lo que es el conducto pancreático principal. Entonces, a ver, esto de acá, a ver, les voy a mostrar, acá tengo una imagen más clara. No sé si se puede hacer. Un ratito. Ya. Entonces, acá, como les había dicho la vez pasada, histología es ver. Histología es ver. Uno tiene que ver. Así tiene que ver mil y una láminas para entender. Entonces, acá, entonces acá lo que vemos, todo esto es una muestra de páncreas, una muestra de páncreas. Todo esto es la grasa peripancreática, todo esto es la grasa peripancreática, la grasa peripancreática. Y como vemos acá, este es un lóbulo pancreático. ¿Ve? Lóbulo, lobulillo, y después del lobulillo va a tener sus células. ¿Ve? Es todo esto. ¿Cómo diferenciamos? Esto es el islote de Langerhans, páncreas endocrino. Y como se puede ver, cerca del 90% es células centrocinares, páncreas exocrino. Todo eso es lo que vemos acá. Y lo que podemos observar acá es el ducto, son los conductos. Son los conductos. Acá tenemos el conducto principal. ¿Y por qué el conducto principal? Porque va a tener su esfínter y además todos estos van a derivar acá. ¿Y cómo yo lo diferencio de un vaso sanguíneo? Por el contenido, más que todo por el lumen. Como ven acá en lo que es el ducto pancreático principal, no va a tener, lo normal es que no tenga hematíes, lo normal es que no tenga hematíes. En cambio, acá podemos ver un vaso sanguíneo que sí tiene hematíes, ¿ven? Tiene hematíes. Acá también otro vaso sanguíneo, hematíes, hematíes. Entonces, haciendo zoom a un lobulillo pancreático, ¿ven? Acá están los lobulillos, si lo acerco más, voy a tener las células, todo esto son células acinares, centroacinares, y estas son las células ductales. Como ven, esto de acá ya parece un poco al epitelio escamoso, ya parece un poco al epitelio escamoso. Acá estamos, miren, todo esto sigue. Acá tenemos un adipocito, todo esto sigue, ¿y a dónde va a terminar? Va a terminar, como ven, los ductos, va a terminar acá en el ducto principal. El ducto principal va a terminar. Entonces, eso acá es lo que les quería enseñar. No es muy complicado. Acá tenemos, ¿ven? El islote de Langerhans, más células centroacinares y más células ductales.
Entonces vamos a seguir en este caso. Vamos a seguir. Acá. Ya. Entonces vamos a seguir en lo que es esto. Entonces, entrando ya a lo que es la fisiología del páncreas exocrino, tengo que entender de que el páncreas se va a dividir en en, en cuatro porciones. El acino pancreático, que es la mínima porción, por eso se llama célula centroacinar, porque está en el acino. De ahí viene su nombre. Después, el conjunto de acinos me van a formar los lóbulos. El lóbulo es la unidad secretora del páncreas. El lóbulo es la unidad secretora del páncreas. Y cada uno se relaciona con su ducto. El grupo de lóbulos van a ir al ducto principal y después el ducto interlobular. Acá tenemos todo esto. Entonces tenemos que entender de que cada uno tiene su ducto. El acino pancreático va a tener su conducto, que es el ducto intercalado. Los lóbulos van a tener su ducto, que es el ducto intralobular. Después, entre grupo de lóbulos, van a tener el ducto interlobular. Y por último, estos ductos interlobulares van a unirse en el conducto principal, que es el de Windsor. Tengo que entender eso. Y además, las células ductales van a ser diferentes. Acá hay células ductales y células lobulares. Las células lobulares van a ser las células centroacinares, que están en el acino. Acá está mal, no secretan esto. Y van a realizar lo que es la secreción de enzimas pancreáticas. Después las células de los ductos intercalados son los que van a secretar mayor sustancia de enzimas, mayor cantidad de enzimas pancreáticas. Y también tengo las células de Goblet. Las células de Goblet van a ser aquellas que van a secretar mucina. En sí no mucina, van a secretar mucinógeno. Y el mucinógeno, una vez que se activa, al entrar al lumen del duodeno, se va a convertir en mucina. Y esta mucina me va a cumplir varios roles, como es lubricación, como es protección, e incluso como un bactericida. Como un bactericida. Y ahí es donde se van a unir todos los, ahí es donde van a llegar lo que son las bacterias y se van a unir a la mucina y van a ser secretadas. Entonces tengo que entender de que el páncreas me va a secretar 1.5 litros de fluido pancreático. Me va a secretar 1.5 litros y a su vez tengo que entender de que, a diferencia de la creencia popular, el páncreas va a tener la tasa más alta de síntesis proteica y secreción proteica dentro del cuerpo. Esto de acá es más que todo por la cantidad que produce según sus, según sus milímetros cúbicos que tiene. Y va a secretar más de 20 proteínas. Más de 20 proteínas. Va a secretar más de 20 proteínas. Como les había mencionado, estas proteínas van a ser enzimas. Y estas enzimas se van a dividir en dos. Enzimas inactivas, o también llamadas proenzimas, o también llamadas zimógenos, y las enzimas activas, que van a ser las enzimas digestivas. Acá lo que vamos a tener principalmente las proteasas, la amilasa, la lipasa y la nucleasa. Y se van a dividir así según qué grupo van a degradar. Las proteasas que van a degradar los proteones. ¿Qué son los proteones? Son aquellos grupos de aminoácidos que quedan cuando pasan la degradación gástrica. Llegan como proteones, vienen las proteasas y los rompen en aminoácidos esenciales. La amilasa va a secretar hidratos de carbono o carbohidratos. La lipasa, que no va a venir sola, sino va a venir con una colipasa. ¿Y esto para qué? Para que no se degrade. Para que no se degrade. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer la fosfólisis o sea, va a hacer la lisis de los fosfolípidos y los va a separar en sus unidades fundamentales, que son el glicerol y los triglicéridos.
y los glicéridos. Ahí tenemos el alcohol y los glicéridos. Entonces, eso es lo que va a hacer la lipasa. Y la nucleasa va a romper lo que es el material genético, ya sea ADN o ya sea ARN. Acá tenemos, entonces, el principal simógeno es el tripsinógeno. ¿Por qué el tripsinógeno? El tripsinógeno se va a convertir en tripsina. Todo esto de acá, el tripsinógeno se va a convertir en tripsina, el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, en proelastasa, ¿ves? Todo es pro. Proelastasa, elastasa, proproteasa, proteasa y así sucesivamente. En cambio, las enzimas activas no se van a llamar así, se van a llamar de frente. Alfa-milasa, carboxilipasa, lipasa, adeneasa, RNasa y colipasa, ¿ves? Acá lo tenemos. Y otro, lo que tenemos acá, más que todo, de las otras proteínas que secreta, aparte de las enzimas, va a secretar lo que es sodio, cloruro, agua y calcio. Y también va a tener la glicoproteína 2. La glicoproteína 2 es una nueva proteína que se ha descubierto y se cree que tiene un papel en la regulación de estas enzimas, pero aún no está tan esclarecido del todo. Ahora, ¿cómo es que el páncreas va a secretar sus enzimas? El páncreas va a tener hormonas. Todo funciona por hormonas. Entonces, las hormonas que van a intervenir en el páncreas, que van a promover la secreción de amilasa, va a ser principalmente la CCK, la colecistoquinina, y va a actuar por medio de sus receptores, el CCKA y el CCKB. La diferencia es que el CCK va a venir con la gastrina. Y cuando están estos dos, el que se va a unir más a la gastrina va a ser el CCKA, es más afín a la gastrina. En cambio, el CCKB es igual de afín a la CCK como a la gastrina. Después tenemos el péptido vasoactivo, el BIP, el péptido liberador de gastrina, el péptido dependiente de calcitonina y la acetilcolina. La acetilcolina por medio de su receptor muscarínico M3. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos da a entender de que va a tener también regulación directa a partir del nervio vago. A partir del nervio vago. ¿Ok? Al secretar acetilcolina, entonces va a ser también un importante regulador en la secreción de amilasa. ¿Y para qué es importante saber todo esto? Porque el patrón de secreción pancreática va a ser diferente a que esté una hormona a que estén varias. Cuando hay una sola hormona, va a ser lo que es la secreción monofásica. O sea, va a llegar a su punto y se va a prolongar más en el tiempo. En cambio, lo que es la bifásica, o sea, van a ser dos, generalmente la CCK con la gastrina o la CCK con la BIP. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a secretar al máximo, pero no a un máximo superior todavía que la monofásica, pero va a disminuir lentamente. En cambio, cuando es monofásico, va a estar, el pico va a ser menor, el pico va a ser menor y se va a prolongar casi nada en el tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Para entender lo que es la mecánica de la digestión. Es para entender la mecánica de la digestión. Por ejemplo, si yo al paciente le doy atropina, que va a anular la acetilcolina, entonces no va a funcionar muy bien y la digestión va a ser más lenta. La digestión va a ser más lenta. Y si la digestión va a ser más lenta, entonces me va a provocar más molestares en el paciente, me va a causar malestar. Es más que todo pasa de eso. Ahora, ¿cómo la célula acinar pancreática va a secretar sus enzimas? Todo este laberinto que parece, vamos a agarrarlo con pinzas. Primero, esta es la membrana vasolateral, esta es la membrana apical. ¿Ya? Tengo que entender eso. Este es el lumen del acino, porque acá está el ducto intercalado, y acá tenemos el espacio intersticial. Entonces, ¿qué va a suceder? Primero va a tener receptores. Para todas estas hormonas va a tener receptores.
el receptor del BIP, el receptor de la CCK y el receptor de la acetilcolina, que habíamos dicho que es el M3. Entonces, ¿para qué me van a ayudar esto? Para controlar las oscilaciones del calcio. ¿Y por qué el calcio? Porque porque se han hecho estudios y se ha determinado de que el calcio va a ser el que va a promover la secreción, o sea, que estas vesículas que habíamos visto en las láminas periféricas, estas vesículas van a hacer todo su tracto gracias a el calcio. Y ahí es donde va a entrar la calmodulina, van a entrar en juego más vías, y sucesivamente. Entonces, el principal actor va a ser la CCK y la acetilcolina, estos dos. Estos dos me van a inducir a una proteína G y la proteína G van a hacerme toda la cascada. ¿Para qué? Para que se estimule el calcio. O sea, el calcio es lo que está bajo, 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 aumenta los niveles de calcio y al aumentar los niveles de calcio va a inducir la secreción de las enzimas en sus vesículas. Se va a dar el transporte vesicular, van a llegar a la membrana, se van a fusionar y van a ser liberadas. Va a ser liberado, liberado, liberado. Y acá es donde se va a formar un entorno ácido. Se va a formar un entorno ácido. Acá como tenemos, entonces, todo esto de acá también va a depender de la calmodulina. Acá tengo la calmodulina. La calmodulina va también a activar lo que es la fosfoquinasa C, la fosfoquinasa Z, la fosfoquinasa A, hay más que todo mecanismos moleculares, pero tienen que entender eso, de que la CCK y la ACH van a promover la secreción de enzimas pancreáticas gracias al calcio. ¿Por qué? Van a aumentar los niveles de calcio, de acá van a activar todo lo restante, y esto es lo que me va a ocasionar que se libere. ¿Y quién lo va a inhibir? La somatostatina. La somatostatina es lo que lo va a inhibir. Eso es lo que lo va a inhibir. Todo este proceso se va a inhibir por la somatostatina. ¿Y cómo lo hace? Porque el calcio va a salir del retículo endoplasmático. Entonces, ¿qué hace la somatostatina? Va a bloquear todo esto y ya no se va a liberar el calcio. Se va a quedar ahí bajo de nuevo, secuestrado. Y entonces ya no se va a liberar nada. Y también van a secretar agua, van a secretar agua. Es esta agua. ¿Y por qué van a secretar agua? Para que se dé el correcto transporte de estas enzimas. Están en agua y todo eso. ¿Y cómo se mueve el agua y el cloruro de sodio? Se mueve gracias también a la CCK y a la acetilcolina y va a tener tres movimientos. ¿Para qué? Para que se dé, porque el agua se mueve con el sodio. Entonces no hay problema con el sodio. La cosa es llevar el cloro. ¿Y cómo yo llevo el cloro? Por medio de estos tres mecanismos. Por medio de este cotransporte, que es la vía transcelular, a través de la bomba sodio-potasio, y estos dos. ¿Y para qué? Esto de acá, su simple movimiento va a hacer de que ingrese cloro. ¿Ve? Ingresa cloro, va a ingresar cloro, va a ingresar sodio y va a ingresar potasio. Pero acá tengo la bomba sodio-potasio. ¿Y qué me va a hacer? Me va a formar una gradiente. ¿Qué quiere decir? Acá es más electronegativo que acá. Entonces, esa gradiente va a hacer que este cotransportador funcione más rápido. Va a meter todo el cloro, todo el cloro, todo el cloro. Y a su vez va a meter sodio también, aparte de esto, va a meter todo esto va a meter. Pero el potasio no tiene que estar adentro. No tiene que haber mucho potasio adentro. No tiene que haber mucho potasio adentro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir. Y al salir, el potasio va a meter también sodio y va a meter cloro. Entonces, todo esto va a salir al final por medio de estos canales, y va a salir al lumen, el sodio y el cloro. El cloro y se van a unir y va a ser el agua rica en cloruro de sodio. Va a entrar todo esto por el ducto.
Acá tenemos esto de acá, y más que todo en las células ductales, de cómo se secreta bicarbonato. ¿Cómo se secreta bicarbonato? Este de acá es el lumen, de acá es el lumen, y este de acá es el espacio sanguíneo. Entonces, ¿cómo va a secretar bicarbonato en la célula ductal? Por medio de tres mecanismos. Por la excreción directa, o sea, por este cotransportador, que es el bicarbonato, sodio bicarbonato, va a entrar, acá llega el bicarbonato, acá llega el sodio, y el otro es esto de acá, la anidrasa carbónica. Van a tener anidrasa carbónica, este epitelio ductal. ¿Y qué va a hacer la anidrasa carbónica? Va a convertir el CO2 y el OH, lo van a convertir en bicarbonato y en protones. Este bicarbonato va a salir, por medio de esto, va a salir, va a salir el bicarbonato, y este protón, ¿para qué me va a ayudar? Para que se dé otra gradiente y todo esto entre. Todo esto entre, y así me forme más bicarbonato, se secrete más bicarbonato y se concentre acá y se sea arrastrado. Todo esto va a ser arrastrado. Ahora, ¿cómo yo voy a relacionar todo esto con la digestión? Primero tengo que entender de que el páncreas se va a dividir en una fase tanto de secreción en las comidas como cuando no comes, el periodo interdigestivo o intercomida. ¿Y qué va a suceder acá? Va a seguir un patrón, va a seguir un patrón. ¿Y va a responder a qué? A la motilidad intestinal. Va a responder a la motilidad intestinal. Acá se va a dividir en cuatro fases. En la fase 1 va a haber secreción mínima. ¿Ven? Fase 1, el moradito, hasta los suelos. ¿Ven? Casi nada se va a secretar. Después de la fase 2, ya va a haber. ¿Y esto por qué va a haber una secreción mínima? Porque el intestino va a estar casi inmóvil. El intestino va a estar casi inmóvil. Después, en la fase 2, va a aumentar la motilidad duodenal, y este aumento de motilidad duodenal va a inducir a que se secreten las enzimas pancreáticas y va a aumentar la secreción. ¿Ven? Va a aumentar la secreción. Ahí llega el pico, después viene la fase 3, después viene la fase 3, cuando es la secreción máxima ahí, que es cortita, cuando hay motilidad máxima también, y después vuelve a bajar a la fase 4, que es cuando la motilidad está en caída y la secreción también. Ese patrón sigue. En cambio, eso es en el periodo interdigestivo, hasta que tú comes. En las comidas va a ser diferente. En las comidas va a seguir todo esto. En las comidas va a depender de la fase de la digestión. ¿Y cómo va a funcionar esto? Primero, tengo que tener que yo como, ingresan los alimentos por el tubo digestivo, pasan por el estómago y llegan al duodeno. Una vez que llegan al duodeno, voy a tener lípidos en el duodenal. Acá, estos lípidos van a inducir las células I. ¿Qué van a hacer las células I? Van a secretar CCK. Y ya habíamos dicho que las principales reguladoras de la secreción pancreática son la CCK y la acetilcolina. Entonces, primero se activan las CCK, que van a ir a las células acinares y van a lograr la secreción de enzimas pancreáticas por un método directo a través de su receptor y por un método indirecto. ¿Esto cómo lo hace? Activa el sistema parasimpático. Activa el sistema parasimpático. Esto debido a la cercanía con los plexos entéricos. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a secretar acetilcolina. Y el CCK junto con la acetilcolina van a promover la secreción de enzimas pancreáticas. Como esto es ácido, el lumen duodenal se va a ver ácido, se va a acidificar, se va a acidificar. Y una vez que se acidifica, que es menor a 4.5, va a suceder dos eventos a la vez. Los simógenos se van a activar, dando la digestión, y se va a secretar la secretina por medio de las células S. Las células S en el lumen duodenal van a detectar esta acidificación y se va a secretar secretina.
Y la secretina, ¿qué va a hacer? Va a regular las células ductales para que secreten bicarbonato y agua. ¿Y esto qué me va a hacer? Me va a neutralizar el ácido y me va a favorecer la digestión, porque recuerden que los simógenos tienen que activarse, pero si están mucho tiempo en un medio ácido se van a inactivar y no va a servir de nada. Entonces el bicarbonato lo va a neutralizar y me va a permitir una buena digestión. Y una vez que pasa todo esto, voy a tener lípidos. Ya no voy a tener lípidos y todo esto ya se va a anular. Entonces, ¿cómo lo relaciono así un poquito? Fácil. La secreción pancreática en las fases de la digestión, porque esto es más que todo en la fase intestinal, que es lo más importante, sino que también va a intervenir en las otras fases. En la fase cefálica, que es cuando tú masticas, cuando tú hueles la comida, cuando tú ves la comida, ya van a empezar la secreción pancreática de un 25-50%. ¿Y esto por qué método va a ser? Por la vía vagal, ¿ves? Por la vía vagal, por la vía vagal. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la acetilcolina la que va a hacer esto. ¿Y cuál es el promedio? 25-50%. Acá en la tabla nos menciona 25. Después viene la fase gástrica, cuando llega al estómago. Entonces, la comida cuando llega al estómago, recuerda que funciona como quimo, después se hace kilo, sucesivamente. Entonces, acá, ¿qué va a suceder? La presencia de peptonas, que ya hemos dicho que acá la comida, lo que va a hacer, las glándulas salivales, el que lo va a secretar y va a disolverlo primero junto con la masticación, va a llegar al estómago y ahí donde estas peptonas van a inducir la secreción de gastrina. Y esta gastrina me va a inducir una distensión gástrica. Pero esta distensión gástrica va a ser más que todo, va a ocasionar una secreción pancreática mínima, mínima, del 10 al 20%, 10 al 20%. En cambio, en la fase intestinal, como ya habíamos visto, es donde es la parte más importante. Entonces, donde se secreta cerca del 50 al 80%. ¿Y qué sucede? Esto. El ácido gástrico en el duodeno va a secretar, va a inducir las células S, que va a secretar secretina y va a secretar bicarbonato de agua. ¿Para qué? Para que no se inactiven los simógenos. Una vez que está así, los lípidos y peptonas van a inducir las células I y estas de acá van a secretar CCK y se va a dar las secreciones simógenos y enzimas activas. Y así, esos están todos así, alternando, 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 alternando. Y ahora, una vez que se estimulan las secreciones simógenos, se va a activar el reflejo enteropancreático vagal. ¿Qué quiere decir? De que voy a producir acetilcolina y se van a estimular mucho más las células acinales. Y ahí está todo el ciclo, hasta que ya no hay lípidos en el lumen duodenal y todo esto cae. Todo esto cae. Acá en lo que les había mencionado, en la fase cefálica, en la fase gástrica, como ven, acá llega la comida al estómago. Y entonces, ¿qué sucede primero en la fase cefálica? El olor, el sabor y el ver la comida ya por medio del nervio vago me va a inducir ya una secreción pancreática. Ya me va a inducir una secreción pancreática. Todo esto de acá, ¿ven? Por medio de la acetilcolina y su receptor M3. Todo esto. Ya me va a secretar. Entonces, una vez que la comida llega al estómago, también va a inducir una secreción, pero esto va a ser mínimo. Esto va a ser mínimo. En cambio, cuando ya está en el antro, cerca al píloro, ¿qué va a suceder? Todo esto va a inducir la gastrina, y la gastrina generalmente puede inducir, también puede que esto es una interrogación, puede inducir la CCK. La CCK puede inducir. Y entonces esto es lo que sucede. Ya acá una vez que entra el intestino, acá se va todo esto, ya se va secretando. Se va secretando, esto lo hacen las células ductales, se hacen las células intestinales. Y esa es la fase intestinal, cuando el contenido alimenticio ya está en el duodeno, lumen duodenal.
Entonces todo esto se va a activar. Acá tenemos la vía de la acetilcolina por la vía enterovagal, el reflejo enterogástrico vagal, acetilcolina, NH3, secreción. Las células I, CCK y más secreción, más secreción. Células S y va a inducir a las células ductales. Todo esto es el proceso. Hasta que ya no haya lípidos y va a continuar con la digestión. Ahora, en lo que es ya anatomía, tengo que entender de que el páncreas es un órgano retroperitoneal secundario debido a lo que les había mencionado, por su origen embriológico. Su origen embriológico. Entonces, como vemos, está en el marco duodenal, primera, segunda, tercera, cuarta porción. La cabeza es entre la segunda y la tercera. Ahí está el marco. ¿Cuánto va a medir su longitud? 12 a 15 centímetros más o menos. El peso va a ser 80 gramos aproximadamente. ¿Y dónde va a estar ubicado? Entre la curvatura duodenal, que es la segunda y tercera porción, y el ilio esplénico. Acá está el vaso. Muchas veces está unido al vaso por el ligamento pancreatoesplénico, pero otras veces no. Otras veces no. O simplemente no hay ligamento y esto de acá se extiende hasta dentro del ilio. Muchas veces es así, son variantes anatómicas. Entonces, ¿cómo se divide esto? Esto se divide en cabeza, proceso uncinado, que está acá detrás, cuello, cuerpo y cola. ¿Qué más? Es caudal a la bolsa omental y va a ser anterior a la vértebra L1 y L2. Como ven, es muy complicado su ubicación, es muy compleja su ubicación, hay muchas estructuras alrededor, por eso que es un órgano muy sensible, es un órgano muy blando, es un órgano muy blando. ¿Y cuáles son sus partes? Ya se me ha mencionado. La cabeza primero, que va a contener los ductos pancreáticos y va a estar anterior a los vasos mesentéricos superiores. A los vasos mesentéricos superiores, va a estar anterior, o sea, va a estar adelante, porque esto de acá sigue todavía por atrás. Sigue todavía por atrás y por acá nace y por acá desemboca. El proceso uncinado, que está acá debajo, va a estar posterior a los vasos mesentéricos. Entonces acá, donde debería estar el proceso uncinado, posterior a los vasos mesentéricos. Ojo, posterior, no anterior, porque eso también les pueden preguntar y uno ahí como la memoria a veces es frágil, ya pues dice, no sé, posterior y no. Siempre tienen que acordarse eso. No sea anterior, ya no tienes que acordarte eso. Siempre el proceso uncinado va a ser posterior a los vasos mesentéricos. El resto va a ser anterior. ¿Ven? El resto va a ser anterior. Ahora, el cuello también va a ser anterior, en este caso a la vena porta hepática. A la vena porta hepática. El cuerpo va a ser anterior a la aorta abdominal hasta el riñón derecho y la cola se va a extender desde el ligamento espleno-renal, que es, acá está el vaso, acá está el riñón, acá atrásito. Entonces ahí debería haber, acá debería estar la unión del riñón con el vaso, eso se llama espleno-renal, hasta el hilo esplénico, ahí todito esto. Y los ductos también tienen medición. 3, 2, 1. Así nomás, 3, 2, 1. Acá es 3, acá es 2 y acá es 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Así, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Nunca se olviden. Cabeza, cuerpo, cola. 3, 2, 1. Ya está. Con eso es que se aprenden las mediciones de los ductos. Y acá tenemos los ductos. Estos ductos van a ser principalmente en la cabeza y van a tener primero el principal, el conducto pancreático principal o de Windsor, que va a ser se va a extender desde la cola, ¿ven? Desde la cola, todo eso hasta la cabeza. Todo eso se va a extender, desde la cola hasta la cabeza. Y acá en la cabeza se va a unir el colédoco con el ducto pancreático principal. ¿Y esto qué me va a causar? Me va a causar la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater.
La ampolla de váter es la unión de los dos. Ahí va a estar la ampolla de váter, o también llamada ampolla hepatopancreática, y va a terminar, va a salir a través de la papila duodenal mayor, o también llamada papila duodenal de váter, o la papila de váter. Ahí está. Y todo esta ampolla de váter va a estar rodeada por un esfínter, Este esfínter se va a llamar esfínter de Oddi o esfínter hepatopancreático. ¿Para qué me va a servir este esfínter? Para que controle la secreción de bilis y fluido pancreático. Porque muchas veces se secretan los dos al mismo tiempo, primero uno y luego el otro. Entonces, ¿quién controla? Este esfínter. Este esfínter es el que lo va a controlar. Y el riego arterial va a ser prominente. ¿Por qué prominente? Porque sus ramas van a venir de vasos grandes. Van a venir de vasos grandes. Por ejemplo, la cabeza y el cuello van a venir de la arteria pancreatoduodenal superior, ¿eh? Pancreatoduodenal superior y la pancreatoduodenal inferior. De esas dos bien. ¿Y cómo yo las identifico? La pancreatoduodenal superior es rama de la gastroduodenal, ¿ven? Y acá nomás está lo que es la arteria hepática. La arteria hepática propia, la izquierda, la propia, ahí está, ¿ven? De acá nomás. Entonces es un riego bastante amplio, bastante prominente. Todo esto de acá, ven todo en la anastomosis. Incluso este de acá, que es la arteria mesentérica superior, hasta se anastomosa ahí. Y la arteria pancreatoduodenal inferior va a ser rama de este tronco. Este tronco es la arteria mesentérica superior, que es rama principal del tronco ciliar. O sea, no es una colateral de esto, no, es una rama principal. Entonces, otra vez se ve de que es muy susceptible a lo que es trauma, a lo que es fenómenos hipóxicos. Este de acá, este órgano va a sufrir mucho por todo este riesgo. En cambio, el cuerpo y la cola va a ser la arteria esplénica. ¿Ven? También está la arteria esplénica, la mesentérica superior, aquí está. Todo esto, ¿ven? Aquí está. Y el drenaje venoso, todas estas venas, ¿dónde van a ir? Al sistema portal. Van a ir al sistema portal, todas estas. Acá viene lo que es la vena esplénica. Entonces la vena esplénica viene por acá. ¿Y quiénes van a drenar la vena esplénica? El cuerpo y la cola del páncreas. Cuerpo y la cola. ¿Ven? Se relaciona. Y la cabeza y el cuello, ¿dónde van a ir? A la vena mesentérica superior. A esta vena van a ir. Y estas dos se van a unir a lo que es ya la porta y va a derivar ahí. Todo esto va a drenar la porta. Todo esto va a drenar la porta. Y eso sería todo con respecto a páncreas exocrino. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, con esto ya culminamos esta sección.